Buenas, buenas, volvimos con un Olis. Nyan Cat en lugar de nosotros. Ah, pusiste Nyan Cat Sí, puse a Nyan Cat. en la que no estamos. Ah, Ok. Va a ser como que Nyan Cat recorre el universo al son de nuestras voces. exactamente. Nada, bueno, problemas de internet, como siempre. Ya comprenderán las Voy a inventarme situaciones. un internet mejor con mi imaginación. Bueno, vamos a hablar de algo que me fascina, que ¿De son qué? las películas de Miyazaki. Qué bueno. A mí también me fascinan. Aguante el anime, Dios. Pero nada, para darle un hilo a esto voy a hablarles de por qué se me ocurrió hablarles de películas de Miyazaki. Que igual ya se me había ocurrido, estaba como en mi lista, tengo como una listita de temas pendientes y estaba ahí inconexo. Estudio Ghibli. Pero esta semana se reveló la fecha de estreno de la próxima peli de Miyazaki, que vendría a ser la última peli de Miyazaki en sí, que se va a llamar Kimitachi wa do Ikiruka, que eso seguramente lo pronuncié todo muy mal en japonés, que es, en inglés es How Do You Live y en español sería Cómo Vives, y se va a estrenar el 14 de julio de 2023 en Japón. O sea, no se sabe cuándo va a llegar acá. Igual se va a estrenar en Japón y a los 2 días va a estar en internet seguro. Pero yo no estoy diciendo nada de que la tengan que ver pirata. Pero bueno, este es literalmente el retorno de Miyazaki. Miyazaki ya había renunciado, había dicho que se había retirado de las películas, con una que estrenó en 2013, que es Se levanta el viento. Pero después, como en 2016-2017, dijo, me arrepentí. Y empezó a hacer esta peli, que como ven, la está haciendo hace un montón. Hace un montón. Pero ¿quién es Miyazaki? Me van a decir. Si vive más o menos en un tupper lejos del otaku. Bueno, Miyazaki es un personaje muy importante en el mundo de la animación y sobre todo en la animación japonesa. Y es uno de los cofundadores de Estudio Ghibli. Dirigió películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Castillo Vagabundo. Se caracteriza por estar muy pegado a la animación 2D y con visuales como muy preciosas. Y son historias que siempre tienen tintes fantásticos y sobre todo místicos. O sea, todo tiene que ver mucho con una religión que en realidad nunca llega a ser religiosa, pero como que hay ahí muchos elementos religiosos. Sí. Como sea. En sí. La nueva peli que sale el año que viene, que está haciendo desde 2016, va a ser una adaptación de una novela infantil de un señor que se llama Yoshino Kensaburo, o así. Es una novela infantil de 1937, o sea, viejita. Yo no sé mucho de esta novela y tampoco sé mucho de la película nueva, porque no salió a la luz ni la sinopsis todavía. Solo tenemos la fecha de estreno y un par de imágenes. Así que vamos a esperar un poco para hablar de eso, ¿no? De las novedades. Pero me pareció una muy buena oportunidad para hablarles de lo que son las adaptaciones en la filmografía de Miyazaki y esto de las adaptaciones no directas con otras películas suyas que a mí me gustan mucho. ¿Qué sería una Ya, adaptación no directa? a eso vamos, para. Esta columna entera viene a definir lo que es una adaptación no directa. Ah, ok. Me encanta. Pero sí, vamos a agarrar lo que es una adaptación, que sería agarrar un texto literario, o puede ser de otro medio, pero vamos a hablar de adaptaciones literarias, y cambiarla de medio. Pasarla a un medio visual, o puede ser una película, una serie, puede ser un cómic, puede ser lo que sea, pero que sea otro medio. También lo podrías pasar al radioteatro, no tiene por qué ser visual, pero es agarrar algo y pasarlo a otro medio. Eso sería una adaptación llana. Y una adaptación no directa es como tomarte unas ciertas libertades con este material original que vos tomás. Tipo Pero usarlo vamos, de inspiración. sí, vamos pasito a pasito igual. Ya vamos a llegar ahí. Eh, Primero hablemos un poco de la relación que tiene Miyazaki con las adaptaciones. Él
antes de ser director, tuvo un camino bastante largo en la animación en sí. Empezó haciendo dibujos cuadro por cuadro, hizo direcciones de escena, guiones, trabajó como en muchos rubros de la animación. Y muchos de ellos ya involucraban adaptaciones más del estilo directo. Adaptó cosas de los viajes de Gulliver, del gato con botas, de Sherlock Holmes. Era el que ajustaba las escenas de Heidi, que Heidi es la de Abuelito Dimetu, no sé si la conocen, que tiene anime. Yo la conocía por el anime, de hecho, y me emocioné mucho sabiendo esto porque una de las cosas que yo hacía de chiquita, como bien chiquita, no sé, tendría 8 años, era ir a la casa de mi abuela, que era la que tenía computadora, a ver Heidi con mi abuela, porque mi abuela amaba a Heidi. Qué linda. ¿Cómo le iba a salir otaku la nena? Y entonces me pegó cerca. Esta la dirige Isao Takahata, que es el otro fundador de Ghibli, de Estudio Ghibli, y que fue amigo de Miyazaki durante mucho tiempo. Después un poco se pelearon, pero bueno, no vamos a ahondar por ahí. Y así, la ópera prima de Miyazaki, o sea, la primera película que él dirige, que no es dentro de Estudio Ghibli, es una adaptación de un manga que él mismo escribe. Él primero escribe el manga, queriendo hacer la historia igual, y después logra conseguir que se la financien y la adapta a la televisión, ¿no? A la televisión no, es película. A formato película. Me trae. Pero ya que llega acá y tiene su carrera como director, tiene una muy extensa filmografía que está inspirada en cuentos infantiles. Tiene muchas fuentes confirmadas, pero tenemos cosas que son más cercanas a una adaptación y cosas que son más lejanas. Por ejemplo, no sé si vieron el viaje de Chihiro, pero una de las primeras cosas que pasa en el viaje de Chihiro es que los padres de Chihiro se transforman en chanchos. Esta idea de la metamorfosis, que está igual plagada en el mundo de Ghibli, la verdad, hay muchas cosas que se metamorfosean. Miyazaki dice que la sacó de Pinocho. ¿De Pinocho? Sí, había Pinocho y dijo, Pinocho es este muñeco de madera que se transforma en humano, y dice, me gusta la idea de que las cosas cambien de forma. Y claro, la agarró de ahí, se quedó ahí. Me parece muy what the fuck, porque está muy lejano. Pero bueno, estas cosas serían más como una referencia lejana, o es más como la inspiración. Uno cuando escribe puede encontrar inspiración en cualquier cosa, y si lo lleva tan lejos, igual ya como que se pierde un poco, ¿no? De dónde vino. Pero hay muchas cosas que se saben de dónde vinieron, porque Ghibli las contó en algún momento, y hay muchas otras que no. Tampoco le gusta mucho decir de dónde saca las cosas. También no sé si vieron que en todas las películas de Ghibli que hay muchos aviones, muchas cosas de aviones, o construcciones parecidas a los aviones, máquinas que vuelan que no son en sí aviones. Bueno, esto lo saca tanto porque su padre hacía aviones y es muy fan, y porque le gusta mucho El Principito. Tiene estas cosas que vamos a tratar más como referencias que adaptaciones, ¿no? Pero después tiene ficciones que se estructuran completamente agarrando alguna otra ficción. Eso sería una adaptación. Por ejemplo, tenemos El Increíble Castillo Ambulante, que está basado en una novela, o El Viaje de Chihiro, que está basado en Alicia en el País de las Maravillas. Del Viaje de Chihiro no voy a hablar mucho hoy, porque ya le hice un mini ensayo. Un posteo. Sí. Pueden verlo en el Historial de Aquiles. De hecho, ese ensayo me había quedado muy largo y lo había cortado un montón. No sé si lo tendré entero en algún lado para hablar algún día de eso. pero está en el Historial. Así que hoy vamos a hablar de otra peli que yo amo, que es Ponyo. Pero antes de eso, vamos a hablar de qué es una adaptación, que ya un poco les dije, porque Jan me hizo adelantarme. Pero vamos a ir a una pregunta todavía más compleja, que es, ¿qué esperamos de una adaptación? Cuando uno va a ver algo que sabe que está adaptado a otra cosa, ¿cuál es la expectativa que tiene? Bueno, no sé ustedes, pero yo me crié un poquito, crecí un poquito en la adolescencia, pensando que una buena adaptación era básicamente un calco del libro. Seguro le pasó un poco a la gente como yo que se
creció con estas novelas medias juveniles, como no sé, Harry Potter o Percy Jackson o Cazadores de Sombras, que era un ambiente muy de criticar cualquier cambio que se hiciera sobre el original. Era como, no, Sí. yo quiero ver literal escena por escena que yo leí en el libro, pero en pantalla, ¿no? Queríamos ese pasaje de lo que habíamos imaginado a la pantalla un poco directo, no es una pretensión de diálogo a diálogo. Yo te digo, sigo teniendo esa pretensión con la adaptación de Percy Jackson nueva, igual no me digan. Pero yo creo que esta pretensión es un poco, juega en contra, porque limita un poco lo que es una adaptación, y además consigue que haya situaciones como la gente muy enojada cuando le cambian el color de piel a un personaje, o cosas así. Sí. Es una idea de adaptación de la que hoy me quiero despegar un poco. Yo creo que en general en el público se perdona más que una adaptación se separe del material original. Sí, el material original no es muy conocido, o si es una muy buena película. Por ejemplo, no me acuerdo muy bien de las ventajas de Ser Invisible libro, pero yo sé que tiene bastantes modificaciones, y la gente suele decir que las ventajas de Ser Invisible libro, no, película es mejor. Entonces yo creo que ahí se tomaron muy bien las adaptaciones que se hicieron, porque las ventajas de Ser Invisible película es una obra muy completa por sí misma, no necesita sostenerse del libro. Y como que gustó mucho. En cambio, la segunda película de Percy Jackson es muy mala. No solo no toma nada del libro, sino que es mala, está mal escrita. Entonces yo creo que se perdona un poquito más. Ahora, aquí va con esto de la adaptación no literal. Para mí esto pasa un poco más cuando las obras no son tan conocidas, o cuando son grandes producciones que quieren dejar como su propio sello. Por ejemplo, yo tengo entendido que en las películas de Marvel no se toma un cómic de Marvel y se lo adapta literalmente como sucede en el cómic de Marvel, sino que se van tomando ciertas cosas, tomando personajes, ciertas historias nuevas, viejas, algunas se mezclan, hay cosas así que se respetan y que se cambian. Así que es un territorio muy complejo. Yo creo que esto mismo, pero completamente diferente y mejor, es lo que hace Miyazaki. Sí. Así que volvamos a nuestro ejemplo, ¿no? Que es Ponyo. Ponyo, que literalmente en japonés se traduce como Ponyo en el acantilado, pero en latam lo conocemos como Ponyo y el secreto de la sirenita, porque nos gusta cambiar todo. Es una peli que sale en 2008, que trata de un pececito con cara. Es un pez que tiene cara. Se llama Brunilda, pero después le cambian el nombre a Ponyo. Y es hija de un brujo / científico del océano y una diosa que un día decide escaparse del mar, no del mar, sino que decide escaparse de donde la tienen, de su casa, digamos, su casa submarina, para ver y descubrir cosas nuevas. Sin embargo, en esta aventura que ella misma se crea, la contaminación del mar y unos pescadores la terminan arrastrando hasta la superficie. Wow. Ella estaba nadando y le agarra una red y se termina enganchando en un frasquito, se queda ahí adentro del frasco y no puede salir. Se atasca. Y cuando termina en la superficie conoce a un nene que se llama Sasuke, que la salva, le rompe el vidrio. Y ella a su vez le cura una herida que él se hace al romper el vidrio del frasco para rescatarla. Entonces se encariñan mucho el uno con el otro y el nenito la saca a pasear y qué sé yo. Esto obviamente sigue, pero no les quiero contar toda la peli. Te quédense un poco con este panorama principal. No sé si les suena un poco. A ver, una hija del mar que sale a la superficie, se encariña por tu mano. Me suena. Digo que después vuelve tapa. De algún lado lo tengo. De algún lado creo que les va a sonar porque es básicamente el cuento de la sirenita. Ah. De hecho está en el título en Latam, Ponyo y el secreto de la sirenita. Esta es una de las pocas fuentes que Miyazaki sí cuenta que dijo, bueno, sí me inspiré en la sirenita. Bueno, era un poco obvio, así que no creo que lo negase, ¿no? Aquaman dicen en el chat. Aquaman, ok. También puede ser la última de Pixar,
pues, Luca. Luca. Qué linda peli. Se basó en Luca, ¿cómo hacía? Bueno, pero aunque se base en La Sirenita, es bastante diferente. Si uno la ve, no es obvio pensar en La Sirenita. Hay cosas que se mantienen, como la trama general que acabo de contar, o la amenaza de transformarse en espuma de mar si no se logra el cometido, que eso pasa en el cuento clásico. Además uno tiene muy en la cabeza la Sirenita de Disney. La Sirenita de Disney, el cuento clásico y Ponyo, 3 cosas diferentes. Pero también hay cosas que se eliminan, como la maldición de que cada paso en la tierra se sienta como se clavan 1000 agujas, o el hecho que le saquen la voz, o le corten la lengua, porque eso es lo que pasa en el original. Bueno, eso no pasa en Ponyo, para nada. De hecho, habla mucho Ponyo. Y hay infinidad de cosas que se transforman. Por ejemplo, la edad de los protagonistas, porque pasan a ser nenes de 5 años. Las formas de la sirena en sí, son peces con cara. Claro. La manera en que se cambia humana, porque lo hace por magia propia y por interés propio, y sin ninguna clase de trato con ninguna entidad, ni su abuela, ni nadie. Sino que lo hace, ¿se acuerdan que les dije que ella lo cura? Bueno, como le chupa la sangre, se queda con su ADN y con eso puede transformarse en humana. Todo un invento de Miyazaki. Y también hay muchos elementos muy importantes y que son muy centrales en la trama, son muy de peso, que son completamente nuevos, no tienen nada que ver con el original. Sin entrar en detalles de cómo y por qué, para no arruinarles la peli, hay un tsunami, que es el punto central del todo. Entonces, eso no aparece en ningún lado en La Sirenita y no tiene mucho que ver con La Sirenita. El padre es un brujo. Existe una divinidad de la naturaleza. Son todas cosas nuevas que son parte de la propuesta de Miyazaki. Entonces, La Sirenita en sí se transforma para cumplir con los propósitos del autor, tanto estéticos como a nivel mensaje. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Es que esto tiene que ver mucho con cómo ve el cine de Miyazaki y cómo encara sus pelis. Miyazaki es como un chabón, bueno, un chabón, ahora es un viejito, pero es como muy meticuloso y perfeccionista. Pero a la vez hace sus historias sin guión. Está escribiendo la película y la va haciendo sin guión. Wow, qué loco. Entonces que la puede ir variando en cualquier momento. Es un completo brújula. Entonces va redefiniendo y cambiando constantemente lo que se va a ir haciendo. Y además está muy apegado a la animación 2D y hace todo cuadro por cuadro. Y le gusta mucho estar en cada parte del proceso y asesorar a cada uno de los animadores. Y él hace un montón de los cuadros. Entonces está muy, muy pegado a las obras que crea. Estaba viendo muchos videos, un montón de videos esta semana sobre Miyazaki, iba a traer esto. Y hay una donde está quejándose de la película que hizo el hijo. Uno de los problemas que tiene Estudio Ghibli ahora es que no tienen como un heredero que se vaya a hacer cargo de Estudio Ghibli. Oh. Pero el hijo intentó hacer una peli, es el peor padre del mundo, Miyazaki un poco. Pero a él no le gustó básicamente la película. Y lo que dice él es que para hacer una película hay que hacer que esa película, hay que tener el deseo de que esa película vaya a cambiar el mundo. Aunque luego no cambie nada, pero vos tenés que crear una pieza audiovisual con el objetivo de cambiar al mundo. O sea, tiene que tener un mensaje muy claro, tiene que tener cosas nuevas, tiene que aportar algo al mundo. Y es muy fuerte, porque es un montón, es una responsabilidad muy grande, y yo creo que él se la toma muy a pecho, y tiene mucho que ver con esto de que se pase 6 años haciendo una película cuadro a cuadro. Claro. Los primeros 30 minutos de la nueva película, que va a salir el año que viene, dicen, tardan en ser animados 3 años. Entonces, va mucho más allá ya de lo que es una producción artesanal. O sea, es una producción muy artesanal, a eso voy. Sí. Entonces lo hace muy personal. Ponyo no es la Sirenita, es la versión de la Sirenita de Miyazaki, que busca dar los mensajes de Miyazaki y contar la historia de la forma en que Miyazaki ve el mundo. Entonces se centra mucho en el valor agregado, en qué agregarle a esta obra que ya se conoce, a esta historia que ya existe. Es el valor que él puede dar como persona
el valor que puede dar la animación como recurso, como medio ilimitado que puede lograr cualquier cosa, y el valor que puede dar su perspectiva del mundo. Entonces adaptarse vuelve conseguir un equilibrio entre lo que es universal y lo que es autóctono, lo personal. Que cualquiera pueda haberse interpelado, pero que hable de lo que Miyazaki quiere hablar. Bueno, ¿de qué quiere hablar Miyazaki? Él siempre tiene mucho tema con esto de el cuidado ambiental, por eso, por ejemplo, es muy central lo de la contaminación de los océanos, es el motor de la historia, es lo que lleva a Ponyo a la superficie, por ejemplo. Sí. Siempre da mensajes muy antibélicos, en esta no lo puedo ver, la verdad, en este análisis. Tiene mucho de incorporar cosas del folclore japonés, por ejemplo, que la sirenita ya no sea como serían las sirenas griegas ni las europeas, sino que sea un pez con cara, que recuerda mucho lo que son los kamis del folclore japonés, que son estas divinidades de la naturaleza, que son animales personificados. Tiene mucho peso. Los que son peces me dan mucho miedo. Los animales personificados hechos peces. Sí, encima estuve viendo imágenes de... Porque Ponyo es simpática, Ponyo es bonita. Igual después cuando se hace humano es más bonita, da un poquito de miedo cuando no es. pero es bastante bonita. Pero estuve viendo muchas imágenes en las que se inspira un poco y en los mitos que podría estar inspirada Ponyo. Y sí dan miedo, sí dan bastante miedo. Son un poco creepy. También se ve un poco en la elección de personajes que hace. No sé si saben, pero generalmente las películas de estudio Ghibli son protagonizadas por mujeres. Piensen en Sophie, en Chihiro, en Ponyo. Están protagonizadas por mujeres y son muy activas y muy independientes. Entonces, eso mismo él lo agarra y lo traslada a Ponyo y a la historia de la sirenita y cambia cosas para que Ariel, no se llama Ariel en el cuento original. La sirenita ya de por sí es un personaje muy curioso y que quiere salir y qué sé yo, pero le da todavía más independencia, lo hace por sí misma, ella porque quiere se pone pata y sale. Y le da un poder mucho más fuerte. Y también lo hace en la estructura misma con la que narra la historia. Y sobre esto último quiero hablar un poquito más. Encontré algo muy interesante, que es que desde Occidente nosotros solemos narrar historias en 3 actos, ¿sí? Que es el típico inicio, nudo y desenlace, presentamos el mundo y los personajes, hay un conflicto, se resuelve el conflicto de alguna manera, para bien o para mal, ¿sí? En Occidente tenemos esta visión de centrar la historia a partir de algo que es un conflicto. Pero desde Oriente no es tan así, y desde Japón hay una forma de contar historias que busca centrarse en 4 actos y que están centrados no en el conflicto, sino en la contemplación. ¿Sí? Entonces, en estos actos hay un inicio, una presentación del mundo, que es distinto al inicio. El inicio son los personajes, y sí, también en el mundo en el que están, pero la presentación del mundo es ver cómo funcionan esos personajes en el mundo. Es toda una parte de la historia centrada en observar nada más cómo se da este mundo en sus reglas naturales. Y después no es que haya un conflicto, sino que siempre hay la incorporación de un elemento nuevo a ese mundo. Que podría generar conflictos, sí, pero que no se ve de esa manera. O sea, estamos hablando, no es que sean estructuras contradictorias, sino que son 2 maneras de ver el mundo en sí. Entonces, en una historia japonesa lo que se va a centrar es en ver cómo se incorpora un elemento nuevo a este mundo y qué genera, no en el conflicto que causa. No sé si se entiende un poco la diferencia. Sí. Y por último, no hay una resolución, no hay un desenlace, sino que hay una integración al mundo de ese objeto nuevo que se metió. Se intenta unir todas las partes, unir lo nuevo que está ingresando en este mundo, ¿no? Entonces, cuando comparamos la historia de la sirenita original y pasamos a Ponyo, yo creo que se ve muy claro esta adaptación de una forma de contar historias y una forma de ver el mundo. Por ejemplo, la sirenita en sí se centra en el conflicto de la protagonista, porque ella tiene que encontrar el amor verdadero, y si no lo consigue no puede volver al mar y se va a volver espuma. Y a su vez tiene que bancarse estar caminando sobre agujas, porque cada paso que da en la tierra
le duele como si 100 agujas le estuviesen clavando en la carne. Sí. Es un montón. En cambio, en Ponyo la historia se centra en cómo se incorpora Ponyo al mundo humano y cómo su incorporación de Ponyo al mundo humano lo va transformando y genera cambios en él, que a veces son para bien y a veces son para mal, pero son cambios de la naturaleza, en el equilibrio de la naturaleza por este cambio que ella hizo al salir a la superficie, ¿no? Entonces podría verse como un conflicto, pero es simplemente un elemento intentando ser incorporado, y que lo que busca la película es que contemples ese mundo y cómo se va adaptando, no el conflicto de los personajes. Generalmente son personajes bien chidos. Sí, además el tipo de animación es tipo realmente muy bello y ayuda mucho a este espíritu de contemplación. Sí, completamente. Y un poco para terminar, para concluir, quería decir que, bueno, prácticamente todo en el arte sería una adaptación porque todo en el arte agarra otra cosa. Existen estructuras literarias como muy marcadas y escribir algo nuevo siempre va a ser como partir de una base preestablecida. Pero lo genial de esto, de las adaptaciones no literales de las que quería hablar hoy, es que se hacen cargo de su raíz, o sea, dicen de dónde vienen, pero para explotarlas en creatividad para todos lados, o sea, buscan, agarro esto, pero para hacer lo que yo quiera, para contar lo que yo necesito contar. Y creo que el resultado es algo muy lindo, y muy alejado de la base original, sin menospreciarla. Claro. Entonces, puedes agarrar a Ponyo, puedes agarrar a una Sirenita y puedes agarrar a Luca, y los tres van a estar basados en la misma trama, pero todos deciden explotar cosas distintas y dar un valor agregado diferente. Lo que nos da más historias para disfrutar, y está buenísimo. Entonces, me gusta esto de las adaptaciones que se hacen cargo de que son adaptaciones, pero se van para donde quieran y no se quedan en esto de el diálogo a diálogo. Dependerá después el formato, porque también tenés que ver el público al que estás dirigiendo. Esto de los cuentos infantiles es muy fácil porque ya fue explotado para todos lados también. Entonces no es como que estás agarrando algo que se adaptó por primera vez. Pero para responder un poco al título de la columna, que era esto de cómo adaptar como un campeón, yo creo que es centrándose en lo que nosotros como creadores podemos aportar. ¿Qué puede aportar Miyazaki? Que tiene una carrera de animación enorme, y pues lo que todas las herramientas que le da el mundo de la animación, poder crear estos paisajes hermosos, estas imágenes hermosas, poder crear una historia que esté centrada desde su cultura, que muestre una nueva manera de ver el mundo. Eso es lo que él puede aportar y es lo que busca aportar. Y eso es lo que tendríamos que ver nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos y qué podemos aportarle a una ficción? También cuando vas a crear una ficción completamente nueva. ¿Qué es lo que nos permite hacer en el medio en el que adaptamos y qué es lo que podemos hacer nosotros para agregar valor desde cuando escribimos? Así que esa era un poquito mi historia. Me encanta. Y me dan Ponyo porque es una película muy linda. Es una de las más simples, o sea, es bastante como una historia muy relajada, muy tranquila, de toda la variedad que tienen, y es una de las que generalmente no se nombran cuando vas a hablar de Estudio Ghibli, generalmente se van para otros lados, pero Ponyo me encanta, así que véanla. Me gustó mucho el cierre de adaptar, es tomar algo y ponerle el toque propio, lo que podés aportar. Es hacerlo tuyo. Sí, porque encima a veces desde una mirada más materialista o económica dicen, no, sí, se lo robó de tal lado. Y como si fuese algo negativo, ¿viste? Y como si hubiese una forma de escribir que no fuera a robar también. Sí, hay que ver los límites del plagio igual ya. Sí, obvio. Pero yo creo que esta es una forma muy, muy bonita de crear. Además, no podés pensar que Miyazaki se robó nada, porque tipo le agrega tantas cosas. Sí, es hermoso. Además, lo mejor que le puede pasar a una historia es que se la robe Miyazaki.
Oh, sí, creo que esa es la conclusión de la columna. Lo mejor que se le puede pasar a una historia es que se la robe Miyazaki. Y ya no quedan muchas para robar. Bueno, esperemos Eh, que sí, que saque de algún lado, por favor. Y que no se muera nunca. ya dijo que va a ser la última. Ya. Toco madera. Igual Ah, ya lo había dicho antes. cuando vos dijiste la última, creí que era la última que salió. Eh, Hay una anécdota que yo una vez leí cuando estaba por salir Los Cuatro Fantásticos, que era la última película de Disney. Y yo me puse triste cuando era chico porque Disney iba a dejar de sacar películas. Pero no fue así. Fue un error de interpretación. menos mal. Menos mal para Jan chiquito. No, esta sí sería la última película de Miyazaki. Eh, ya Uh, había dicho igual que era la última, la anterior que sacó y se arrepintió, así que no sé, pero ya tiene 86 años, como que no le da el tiempo para crear otra con lo que se tarda en cada una. es verdad, bueno. A ese señor la humanidad tiene que trabajar para hacerlo vivir por siempre. Hay que crear la inmortalidad por Miyazaki. Sí, por favor. O ponemos el cerebro en remojo, no sé. Así que nada, nos vamos a corte Dale, ¿con qué canción nos vamos? con Angels Like You de Miley Cyrus. Bueno, ya volvemos. Dios.